Aquí hay otra silla para que todos estén sentados, estén cómodos. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 10. Dios puso en mi corazón compartirles los 5 beneficios de congregarnos. Los 5 beneficios de congregarnos. Y vamos a descubrir hoy que una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado es el que nos podamos congregar como nos estamos congregando ahorita, y que está al alcance de todos, y que no solamente debemos, sino que también podemos congregarnos todos los días, más de una vez al día. Y la motivación de esto es que entendamos lo que significa congregarnos, por qué nos debemos congregar, para qué nos debemos congregar. Y cuando logramos entender esto, el congregarnos se vuelve una de las oportunidades y uno de los privilegios más grandes que podemos tener. Y bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 10 y desde el versículo número 15 para tener el contexto de un texto que se ha usado a veces como una imposición, de un texto que todo el mundo sabe, que la mayoría de los pastores usa para prácticamente obligar a la gente. Es un texto que todo el mundo conoce, que dice no dejando de congregarnos, ¿no? Y casi todos los pastores usan ese texto en un tono amenazante, en un tono obligatorio, como a veces no lo dicen, pero entre líneas sí lo dicen, pero a veces sí lo dicen, que si no te congregas te va a ir mal, y si te congregas te va a ir bien, y que tienes que congregarte porque si no Dios te va a castigar o Dios se va a molestar contigo, y lo usan en un sentido que no es. Cuando uno descubre lo que vamos a descubrir hoy, yo te aseguro que tú vas a querer congregarte hoy en la noche y mañana y vas a tratar de congregarte la mayor parte de las veces posibles. Y otra cosa que vamos a descubrir es que congregarnos no es necesariamente ir a la iglesia, porque que dicen, ay, es que yo para congregarme tengo que hacer un trayecto de 1 hora hacia donde está la iglesia donde voy. Tampoco tiene que ver con eso. De hecho, ni siquiera tienes que salir de tu casa si realmente quieres obedecer este mandato y tener este privilegio. Entonces leemos el contexto y le pedimos a Dios que nos hable. ¿Qué les parece? Dice aquí Hebreos 10:15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te queremos pedir en esta tarde, Padre, que seas tú abriendo nuestros corazones para que estemos atentos a tu santa y bendita palabra, Señor.
Te pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Que sea tu palabra la que nos hable hoy, Señor. Palabra tuya y no palabra de hombre, Señor. Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea tu palabra y tu mensaje para nosotros el día de hoy, Señor. Que tú suplas cada necesidad de los que estamos presentes aquí. Que tú respondas preguntas. Que tú reveles misterios, Señor. Que tú quites velos. Que tú, Señor, muestres la verdad. Porque está escrito que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Está hablando aquí en este pasaje del Nuevo Pacto. Está diciendo que ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ya no estamos como los del pueblo de Israel bajo el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo un nuevo pacto. En el Antiguo Pacto todo operaba en base a bendiciones y maldiciones. Esto es, si te portabas bien, Dios te bendecía. Y si te portabas mal, Dios te castigaba. Y muchos cristianos viven sus vidas así el día de hoy. Creen que si se portan bien, Dios los va a bendecir. Y que si se portan mal, Dios los va a castigar. Y les tengo buenas noticias o malas noticias. No sé, depende el ángulo de cómo lo tomes. Porque Dios, escúchame, y no es una herejía, suena como una herejía, y por eso es que acusaban a Pablo, y por eso es que malentendían a Pablo, pero Dios ya no nos bendice si nos portamos bien, ni nos castiga si nos portamos mal. ¿Sabes por qué? Porque ya nos bendijo hace 2000 años en la cruz, y ya castigó el pecado hace 2000 años en la cruz. Cuando Jesús estaba en la cruz, y de eso está hablando aquí, de que ya no hay más ofrenda por el pecado, porque ya Jesucristo derramó su sangre, y ya Jesucristo fue sacrificio perfecto por los pecados. Cuando Jesús en la cruz declaró, consumado es, allí consumó todas las bendiciones, y allí castigó el pecado. Entonces, si Dios ya no me bendice si me porto bien y no me castiga si me porto mal, entonces, ¿qué sentido tiene? Es que tenemos que entender lo que es la gracia de Dios. Los padres, ¿por qué le decimos a nuestros hijos que no se acerquen a la estufa cuando se está cocinando? ¿Porque los odiamos? ¿Porque les queremos arruinar la diversión de estar junto a la estufa? ¿Por qué hacemos eso? ¿Los amamos? Y no queremos que se dañen. ¿Por qué Dios nos dejó su palabra? Porque este es el manual de vida. Y Dios nos dice en su palabra, mira hijo, si tú haces esto, vas a sembrar esto y vas a cosechar esto. Hay una ley universal que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso ciertamente cosechará. Cuando a alguien le pasa algo malo, casi siempre, en el 95% de los casos, es porque hizo algo mal. Sembró mal y cosechó mal. Yo tengo 30 años visitando la cárcel y me he dado cuenta que el 99% de los que caen a la cárcel hicieron algo mal. Ahora, te puedo asegurar que más del 80% son inocentes. Y te lo aseguro y te lo compruebo. Los están acusando de algo que no hicieron. Los acusan de haber robado una casa, que nunca robaron, pero robaron otras cosas. Robaban carros, por ejemplo. Casi siempre el que secuestra no lo arrestan por secuestro, sino por drogas. Y al que vende drogas lo arrestan por secuestro. Pero es una injusticia que les hacen, y obvio, estaban haciendo injusticias, reciben injusticias en sí mismos. Simplemente cosecharon el fruto de sus actos. Conozco muy poquitos que verdaderamente, como José o como Pablo, estuvieron presos porque Dios tenía un propósito en su encarcelamiento, pero la mayoría simplemente no fueron castigados por Dios, recibieron las consecuencias de su desobediencia.
Y la gracia nos dice que hay perdón y misericordia, que Dios es nuestro Padre y que Él nos ama. Y si nos ha establecido normas de vida, es por nuestro bien. Y cuando desobedecemos, Dios no nos va a castigar, porque ya castigó el pecado hace 2000 años. Pero vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Es como con mis hijos. Cuando nos cambiamos a donde ahorita vivo, no había barandal en las escaleras. Y ellos bajaban corriendo y subían corriendo. 1, 2, 3, 10 veces les dije, hijo, no bajes las escaleras corriendo. Mira, no hay barandal, todavía no tenemos el dinero para ponerle un barandal. Por favor, baja pegado del lado derecho. ¿Ustedes creen que me hicieron caso? No me hicieron caso. Los niños así son. La mayoría de las veces tienen que experimentar a través de un golpe para entender. Y uno de esos días, mi hijo bajó corriendo, se resbaló y se vino, mira, así de cabeza. Yo estaba en la mesa, yo vi cuando se cayó y cayó en seco, así, ¡pum! Y como que la cabeza se le metió aquí, fue horrible. ¿Y qué crees que yo hice? Ándale, chamaco, así te quería ver, desobediente. Ahora te aguantas, ahora a ver qué haces, porque tú te lo mereces, te lo advertí, te lo dije, y mírate, así te quería ver. Muchos creen que así es Dios. ¿Qué está esperando que hagas algo para que te dé con el látigo? Tienen la imagen de un Dios castigador, de un Dios que está esperando cualquier oportunidad que tú hagas mal para decirte, ¿ya viste? Te lo dije. ¿Tú crees que yo hice eso? Mira, yo ni siquiera le di la vuelta a la mesa. Me subí sobre la mesa, el corazón lo tenía aquí, recogí a mi hijo y estaba privado, así estaba. Yo dije, ya se nos fue. Blanquita, y salimos corriendo, nos subimos al carro. Dije, vamos con el cine, y fue lo primero que se me ocurrió, porque el seguro estaba más lejos. No, si yo hubiera tenido a Alex enfrente, voy con Alex, ¿no? O sea, tú vas con alguien que sepa, porque uno no sabe. Y mientras vamos para allá, el corazón lo tenía aquí. Yo me estaba deshaciendo de dolor por dentro. Yo me cambiaba por él, es más, yo quería haber caído y no él. Mientras fuimos y no había doctor, vámonos para el seguro, oramos por él y pusimos manos y ya estaba bien el niño. O sea, de que estaba así y de que no lo estaba yo dejando, pues que se duerma, porque si se duermen se muere. De pronto, ¿qué es lo que pasó, papá? No, mira, hijo, que te caíste. De todas formas, fuimos, lo vieron, ni siquiera un chichón tenía. O sea, impresionante. Y créeme que hasta el día de hoy que hay barandal, él baja despacito las escaleras. ¿Por qué? Que le quedó la experiencia de un golpe. Ahora, ¿hay necesidad de eso? Ayer mis hijos le decían a mi esposa, le hubiéramos hecho caso a mi papá. ¿No? Fuimos a ver una película más fea que yo les dije, esa película está fea. Como el sábado vamos al cine, no había otra más que esa, dijimos, pues, pero esa está fea, mejor no vamos. Y fuimos, estaba fea. Decían, le hubiéramos hecho caso a mi papá. Cada vez que sufrimos una consecuencia, un dolor por nuestra desobediencia, Dios no nos está castigando. Es más, Dios se duele en nuestra caída. A Dios le duele que suframos. Él sufre juntamente con nosotros, así como un padre sufre con sus hijos cuando están enfermos, o cuando se caen, o cuando chocan, o cuando les pasa algo. ¿Sí o no? Y los hijos nunca dejan de ser hijos. Podrán estar grandes y casados y con hijos y siguen doliendo, porque siguen siendo tus hijos. ¿Tú crees que Dios te va a acusar de algo si ya condenó al pecado en la cruz? Claro que no. Y muchos creen que si no se congregan, Dios los va a castigar. Cuando yo estaba en Chiapas, de mi familia, una tía es la que sí quiso y se bautizó, y estábamos yendo a un templo. Yo no entendía aún lo de las iglesias en casas, y estábamos yendo. Y de pronto, una prima mía, hija de mi tía, se llama Mili,
ella un día estaba como con miedo, porque ya eran las 10 de la mañana y todavía no nos íbamos. Y vámonos, apúrate, vámonos, tío, ya se nos hace tarde, vamos. Y yo dije, qué bueno que no quiere llegar tarde, pero no veo entusiasmo en ella. Ella cantaba todo el día con un pandero, pero ese día estaba como con miedo. Le dije, sí, ya nos vamos. Y mientras íbamos le dije, ¿por qué te urge llegar? Es que si no vamos, nos va a castigar Dios. Y le dije, ¿y quién te dijo eso? La maestra de escuela dominical. Y a ver, cuéntame, ¿sí supiste que el papá de Juanito ya murió? 8 días antes, uno de los que se congregaba se mató. Él pues pintaba casas, albañil y todo, y le tocó una obra que no acabaron el día sábado y les tocó ir el domingo para terminar. Y en una escalera muy alta que se subió él, estaba pues ya dándole los últimos toques a esa casa, se rompió la escalera y se vino para abajo y se mató. Y la maestra de escuela dominical les dijo, 15 días antes había pasado esto, les dijo, ¿saben por qué se murió el papá de Juanito? Ay, qué bárbaro. Y los niños dijeron, ¿por qué? Porque prefirió ir a trabajar y no se congregó en la iglesia. Qué bárbaro. Y la niña estaba temblando de miedo porque decía, no, pues si yo no voy, me va a caer un rayo o me va a pasar algo. O a mis papás porque no estoy yendo a la iglesia. Y mucha gente tiene esa idea. Y muchos pastores utilizan este texto fuera de contexto para, en cierta forma, obligar a la gente. Y créeme, más de la mitad de los que se congregan van obligados por el miedo a que les pase algo mal. Y la otra mitad va porque no, pues si yo voy, entonces me va a ir mejor, ¿no? Voy a ser bendecido. Ahora, si ya castigó en Cristo, en la cruz, el pecado, ¿sabías tú que todas las bendiciones ya nos fueron dadas? ¿Qué no lo dice Pedro en su primera carta? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. ¿Qué te hace falta? Ay, si yo tuviera una casa propia, te tengo una buena y una mala. Una buena, ya tienes casa propia. Una mala, tienes que poseerla. Es tu heredad, es tu herencia. Pero esa herencia tienes que apropiártela. Ay, si yo tuviera un carro, ya tienes carro. ¿Qué te hace falta? Esposa, esposo, hay quien dice aquí ni Dios lo quiera. No, bueno, si no te hace falta, entonces no. Pero si te hace falta, ¿qué necesitas? Es que necesito trabajo, ya tienes. Mira, todas las cosas que necesitas para ser feliz en esta tierra, materiales y espirituales, ya nos fueron dadas. Todas las cosas. Ya nos bendijo Dios hace 2000 años. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Apropiárnoslas. ¿Necesitas dinero? Dice Dios, trabaja. Y si trabajas, te van a dar dinero y yo voy a hacer que tu dinero te rinda y yo voy a hacer que puedas adquirir aquello que tanto anhelas porque yo ya te lo di, pero tienes que ganártelo, tienes que apropiártelo. ¿Se acuerdan de cuando sacó Dios de la esclavitud a su pueblo y les dijo, toda esta tierra les voy a dar? ¿A poco se las dio así? Les dijo, no, tienen que pelear por ella, tienen que conquistarla, tienen que tomar armas, ir y poseer la tierra y echar fuera a los moradores. Entonces, toda nuestra perspectiva cambia cuando entendemos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que yo me debo portar bien, no porque Dios me va a castigar, sino porque Dios es sabio, y si Dios me dice, no te acerques a la estufa, o no bajes corriendo las escaleras, me lo dice por mi bien, porque no quiere que yo me haga daño, pero si desobedezco, Él va a estar allí para con su amor levantarme y curarme, y otra vez ponerme en el camino.
Y aquellas cosas que necesito, las bendiciones como ya me fueron dadas, tengo que trabajar por ellas. ¿Y cómo trabajo por ellas? Leyendo, orando, congregándome, ayunando, haciendo lo que Dios manda, voy a obtener aquello que ya me fue dado. Entonces, no oro para que Dios me bendiga. Oro porque Dios ya me bendijo y quiero ver la bendición que ya me dio, que ya tengo, pero que porque no oro, porque no leo, porque no me congrego, porque no adoro, porque no hago lo que Dios manda, no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque es a través de la fe, por medio de las promesas, es a través de lo que Dios ha dicho, que las cosas nos vienen y las cosas nos llegan. Entonces, es por la gracia. Entonces, el congregarnos ya no es un asunto de bendición y de maldición, ya no es un asunto de premio y de castigo, es un asunto de trabajo, de esfuerzo, para apropiarnos de aquello que ya nos fue otorgado. Si no te congregas, Dios no te castiga. Dios no te maldice, no te va mal, pero hay una bendición que te pierdes. Haz de cuenta que te dice, mira, te voy a dar un blog, bueno, ¿qué un blog? Te voy a dar, sí, un blog con 10,000, se llama 10,000 boletos. Cuando se te esté acabando, te doy otro blog con otros 10,000 boletos. Cada boleto es para que comas gratis en el restaurante que quieras. Y hay una lista, ¿no? Sambors, Kentucky, McDonald's, Burger King, comida china, comida japonesa. Una lista como de 1,000 restaurantes. En todo el país puedes comer gratis. Lo que quieras, puedes pedir todo lo que se te antoje, pero nada más para ti. Si llevas a alguien, también puede comer contigo. Puedes llevar a todos los que quieras. Diario. Pero es de 1 a 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y es para ese día. Si no usas el boleto del día, ya no lo puedes usar mañana. Y no puedes usar el de mañana para hoy, tiene que ser el de hoy. Si no vas algún día, el dueño de algún restaurante te va a agarrar a palos. Ni cuenta se va a dar si fuiste o no, al contrario va a decir que uno que no vino, ¿no? Va a haber un castigo, una infracción en contra tuyo, ¿no? Pero la neta, pues te van a decir, oye, qué bobo eres y qué tacaño, porque nos pudiste haber llevado a todos, porque no hay límite, puedes llevar a todos. Llenar el restaurante con toda tu raza, ¿no? Con toda tu parentela. Oye, se acabarían tus problemas económicos, ¿no? Imagínate comida gratis para ti y tu familia todos los días, donde sea. Entonces, si no vas, pues tendrás que comer lo que hay en casa, ¿no? Y te va a costar dinero. Y si vas, no te va a costar a ti porque ya le costó a otro. ¿Sabías que a Jesús le costó su sangre el que tengamos todas las bendiciones que nos tiene? Sin embargo, no entendemos a veces eso. Y vemos como una carga, ¿no? Y que de pronto, pues fácil tenga ahí los boletos y que le digas, cada vez que, ay, voy a comer al italiano. Flojera. Si quieres venir, ven, también tú puedes comer, pero ay, estoy hasta acá, ¿no? Dirías, pues oye, pues pásame los boletos a mí. Y saben, las buenas nuevas es que los boletos han sido dados a todos, pero no para una comida física. Si para una comida física uno dice, qué bendición, el pan del cielo, Jesús dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. Cuando Él les dio de comer a todos, los seguían y dijeron, pues vamos a hacerlo rey, nos va a dar de comer gratis. El 80% de lo que uno gasta es para comida. Pues ya se solucionó tu bronca, pues que sea nuestro rey. Y Jesús les dijo, no es ese pan el que verdaderamente sacia. ¿Cuánta gente tiene abundancia de pan y es infeliz? No es feliz, porque lo que verdaderamente sacia es el pan del cielo, que es Jesús. Y ese pan, amados, lo comemos cada vez que nos congregamos.
Continuamos aquí. Entonces, habiendo establecido pues que estamos en el nuevo pacto, dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, aquí establece lo que ya les dije. Es un privilegio, lo tenemos la libertad para entrar, tenemos acceso directo. Un precio costó la sangre de Cristo, está abierto para todos. Dice, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, a Él le costó, pero el camino está abierto a todos. Versículo 21, y teniéndonos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice aquí el versículo 22, acerquémonos. Y en el contexto está hablando de congregarnos. Y aquí dice cómo nos debemos acercar o cómo nos debemos congregar, dice, con corazón sincero. Yo tengo 30 años visitando cárceles. Y en los 30 años, te puedo asegurar casi sin temor a falla, que más de la mitad de los cristianos que se congregan en los grupos cristianos dentro de las cárceles vienen de cuna cristiana. Y a mí eso me da un pavor terrible, porque yo tengo hijos que nacieron en cuna cristiana. Y me he sentado con cada uno y hasta la fecha me sigo, cuando sé que alguien nació en cuna cristiana, digo, ¿saben qué? Si alguien nació en cuna cristiana, o sea, nació en una casa donde iban al templo, donde iban a la escuela dominical, que iban al culto, o sea, que crecieron en una familia cristiana, por favor, ayúdeme, necesito que me enseñe, yo no quiero cometer el mismo error. Oye, si naciste en cuna cristiana, yendo al templo, escuchando la palabra de Dios, ¿por qué te desviaste? ¿Por qué es que te volviste un ladrón, un homicidio? O sea, ¿por qué te perdiste? He hablado con muchos y hay dos cosas en común que me cuentan ellos. Una de esas cosas es la hipocresía. Dicen, yo me fui al mundo porque mis papás eran unos hipócritas. Eran unos en el templo y otros en la casa. En el templo, ¡apúrate vieja, hija de tal por cual, chamaco desgraciado! Hay un montón de malas palabras. Nos hace tarde para ir al templo. Pero cuando llegaban al templo, hermano, gloria a Dios, aleluya, gloria, bendecido, sí, con las bendiciones de Dios. Ellos decían, y ahora estaba mentando madres ahorita en el carro, y ahora puro aleluya y gloria a Dios. ¿Qué pasó? Y en el templo las personas más pulcras y santas, y en la casa unos sinvergüenzas, mentirosos, groseros. Y eso sucede mucho. Porque como Dios está en un templo, vamos a visitar a Dios, ¿no? Entonces vamos a la casa de Dios, a visitarlo. Pobre Dios, hay que ir a visitarlo. La hipocresía. Quedaron hartos de la hipocresía. La doble vida, la doble personalidad. Unos en la iglesia, otros en la casa. Y la segunda cosa, mis papás amaban más la iglesia y los hermanos que a nosotros. El único día libre que tenían era el día, casi todos, el único día libre que tienen es el día domingo. El día domingo es el día del Señor, hay que ir a la casa de Dios. Y si el pastor les dice, haz esto, dejan a los hijos y van y lo hacen, y están como esclavos de un tipo, que lo único que hace es dar órdenes desde su escritorio. Pero él nunca hace nada, porque él es el pastor. Es el gerente de la organización, siendo que el pastor, dice Jesús, que el buen pastor va delante de las ovejas, no va atrás arriándolas, va delante mostrándole cómo se hacen las cosas. No es un jefe, es un siervo. Y yo hace muchos años, hace 9 años dije, no, yo tengo que hacer un cambio. Yo entendí que la iglesia no está en un templo. O sea, que un lugar que afuera diga templo cristiano o iglesia cristiana o casa de Dios, esa no es la casa de Dios. ¿Sabes? La iglesia somos tú y yo.
donde 2 o 3 estamos congregados en el nombre de Jesús, esa es la iglesia. Y no importa dónde se congregue, lo que importa es que se congregue. Y la iglesia está donde 2 o 3 están congregados en el nombre de Jesús. Me costó muchos años entenderlo. Y ojalá tú lo puedas entender. Lo primero que hizo Jesús cuando empezó fue decir: destruyan ese templo. Porque el centro de la adoración de los judíos era el templo. Antier o ayer, uno de mis hijos me decía: papá, nosotros no tenemos templo principal, ¿verdad? Le dije: no, hijo. Dije: ni tampoco tenemos papa, ni tenemos obispo, ni tenemos liturgia, no tenemos nada. Por eso es que no somos una religión, porque lo único que tenemos es a Cristo. ¿Y para qué queremos más, verdad? Si tenemos a Cristo. Pero es importante entender que hay que congregarnos. Yo sé que sigues pensando: ay, es que para congregarme tengo que trasladarme a la iglesia. Ahorita vamos a entender más. Lo primero es con un corazón sincero. Ahora, si la iglesia está en tu casa, ¿dónde vive Dios? Pues en tu casa. Pues en tu casa, cualquier mentada de madre que te echas, ya vas a decir: chino, aquí está el Señor. Porque no mienta uno madres en un templo. Es un lugar santo. ¿Y por qué no haces de tu casa un lugar santo entonces? Y vives y eres como eres allí y afuera. Eres el mismo. Y si no puedes dejar de decirle peradas, entonces te vas a arrodillar, vas a decir: Señor, cambia mi vocabulario obsceno. Quítame las malas palabras, Señor, yo me arrepiento de esto. ¿Por qué? Porque estás en lugar santo. Estás en un lugar que ha sido consagrado para la obra. Porque me dicen a mí: es que el templo fue consagrado para la obra de Dios. ¿Y por qué no consagras tu casa? Dices: este lugar es un lugar santo, este lugar es la casa de Dios, y allí adoras a Dios. Jesús se lo dijo a la samaritana, porque ella le dijo: oye, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe orar, nosotros decimos que es aquí. Y le dijo Jesús: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ni en Jerusalén ni en Samaria. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tu vida, tu cuerpo, tócate un cachete, esto es el templo de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Aquí lo dice. Las 3 veces que habla del templo en el Nuevo Testamento, en las cartas, está hablando del templo de nuestro cuerpo, que somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Y donde tú estás, ahí está Dios. Luego dice: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, yo estoy convencido de que Dios existe. Luego dice: purificados los corazones de mala conciencia, habiéndote puesto a cuentas con Dios. Por eso es que los primeros cristianos participaban de la cena o de la Santa Cena, como se le llama, todos los días. Porque todos los días purificaban su vida, algo que tenemos que hacer todos los días. En el Padre Nuestro nos lo enseñó Jesús: perdónanos nuestros pecados, todos los días. Dice: y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es bañadito, o sea, arregladito, pues no todo así. Yo sé que uno en la casa luego anda en fachas, pero hay unas fachas que son de plano fachas, que hasta uno dice: híjole, ¿no? Que si alguien toca a la puerta, uno dice: pues me voy a poner aunque sea una gorra, ¿no? O sea, algo que la neta estoy pero así enfachosísimo, ¿no? Bueno, pues cuando te congregues en tu casa, por lo menos desfáchate, ¿no? O sea, quítate las fachas. Está presentable, pues, porque si nos congregamos es en el nombre de Cristo. Y dice luego, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Nota lo que dice aquí, que mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, estable, en lo mismo, la profesión de nuestra esperanza. ¿Sabías que tú eres un profesionista espiritualmente? Es que yo nunca pude hacer carrera. ¿Y eso qué importa? Si lo puedes hacer, hazlo. ¡Qué bueno! Dios, le eres más útil si tienes prepa, le eres más útil si tienes una carrera técnica. A Dios le eres más útil si tienes un poco más de conocimiento en este mundo, porque estamos en este mundo. Pero no quiere decir que si no tienes carrera no le sirves a Él. Ni tampoco el tener una carrera te hace ser algo o alguien. Nuestra verdadera profesión es la de ser cristianos. Ahora, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, Dios nos ha prometido la salud, la prosperidad, la abundancia, la armonía, la paz, el gozo, el amor, la protección. Dios nos ha prometido muchas cosas y dice aquí, Dios es fiel y Dios te lo va a dar, pero tú y yo tenemos que mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Ahora, ¿qué es lo que define la profesión de alguien? Si tú ves a alguien que todos los días vende tacos y te dice que es cirujano dentista, ¿qué le dirías? No, tú no eres cirujano dentista, tú eres taquero. ¿Por qué? Ah, no, mira, acá está mi título, egresé de la UNAM, cirujano dentista. Pues aunque tengas título, lo que haces todos los días no es atender dientes, lo que haces todos los días es servir tacos. Entonces, ¿tu profesión cuál es? Y todos, sin excepción, tenemos una vocación con la cual nacimos. ¿Sabías que tú naciste con una vocación dada por Dios? Y esa vocación tienes que descubrirla. Hay quienes, yo conozco quienes estudiaron ingeniería en computación y terminaron de chefs porque les gustó cocinar. Un día me subí en un taxi y el taxista, a mí, bueno, o sea, yo siempre les hago plática, les hablo de Dios y todo, y resulta que era médico cirujano egresado del Politécnico. No cualquiera egresa del Poli con ese título. Y sacó el título y me mostró, ahí traía su título, médico cirujano, y dijo, oiga, con todo respeto, ¿qué hace usted en un taxi? Es una larga historia, le dije, pues es un largo camino, cuénteme. ¿No? Y me contó que cuando él egresa, pues no habían plazas, estaba buscando su plaza, y daba una consulta acá, otra allá, y puso un consultorio y no le fue bien. Y su cuñado, que tenía taxis, le dijo, oye, préstame un taxi para que lo trabaje por las tardes y le saque yo, o sea, saque yo algo extra, porque pues no hay mucho cliente, ¿no? Dice que el primer día que se subió al taxi y empezó a recorrer la ciudad, supo que para eso había nacido. Me dice, eso fue hace 15 años, dice. Y desde hace 15 años no he dejado de ser taxista. Dice, mi vida. Es más, dice, tengo 10 taxis propios, este es mío. Y sigo trabajando, y ya no trabajo por dinero. Trabajo porque me gusta, me relaja, lo necesito. Porque será su vocación. ¿Sabes? Cuando descubres tu vocación, lo haces aunque no te paguen. ¿Y qué padre si te pagan, no? ¿No? Todos tenemos una vocación distinta. Algunos para la comida, otros para la música, otros para el arte, otros para los negocios, otros, vaya, cada quien tiene una vocación, porque hay quienes dicen, por ejemplo, yo veo algunos custodios y le digo, oiga, o sea, ya pues cuando hago pues amistad con ellos, y llevan ahí 30 años, le digo, ¿en serio le gusta? Me dice, no conozco otra vida más que esta. Mi pasión, vivo para ser custodio, nació para ser custodio. Dios se lo puso. Y si estuviera en otra parte, no estaría feliz. Hay quienes tienen vocación para ser policías, o para ser médicos, enfermeros, o taqueros.
no tiene nada de que se llama que se llama penoso, o sea, vender tacos. Yo nací para comer carro. O para andar en un tráiler, Muy bueno. ¿no? Y dices, es que eso es lo que me gusta, o sea, aquello que tú haces y que aunque no te paguen, lo haces, hay quienes hasta pagan por hacerlo, esa es tu vocación. ¿Sabes cuál es la vocación espiritual de todos los cristianos? Ahí sí es la misma. De todos los cristianos es la misma vocación, porque Dios quiere que seamos todos igualitos a Jesús. Esa vocación, ¿saben cuál es? Adorar a Dios. Esa vocación es ser cristianos. Entonces, nuestra profesión es ser cristianos. Y ahora, ¿qué es lo que hace que un taquero se le diga que tiene la profesión de taquero, o que un taxista tiene la profesión de taxista? Su ocupación, en qué se ocupa, ¿no? Entonces, si somos de profesión cristianos, ¿cuál es la ocupación que nos define como cristianos? Congregarnos. Aquí está en el contexto. Por eso dice, versículo 25, no dejando de congregarnos. Si tú dices que eres cristiano y no te congregas, entonces es como el taxista que era médico cirujano, pero no tenía consultorio. ¿Qué era? Aunque no tenía un título que decía, soy médico cirujano, él era taxista. De igual modo, tú no puedes decir que eres cristiano si no te congregas. Ahora, congregarme me trae beneficios. Y esos beneficios son equivalentes al dinero que gana un profesionista. Si tú eres médico y tienes un consultorio y trabajas 10 horas al día, de lunes a viernes, vas a ganar un buen dinero, ¿no? Vas a tener muchos beneficios de tu profesión. Pero ¿te imaginas a un médico que nada más da consulta de 10 de la mañana a 2 de la tarde los domingos? ¿Va a ganar? Sí, pero ¿tú crees que va a ganar mucho? ¿Qué debería hacer él? Pues dar consulta todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más consultas doy, más dinero gano, más beneficios obtengo de mi profesión. ¿Sabías que como toda profesión te da una ganancia, el congregarnos, que es la ocupación de nuestra profesión, nos da 5 ganancias, o hay 5 beneficios? ¿Quieren saber cuáles son? Primero, Mateo, capítulo 18, versículo 20. Mateo 18, 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿Qué? allí estoy yo en medio de ellos. El primer beneficio lo podemos resumir en una sola palabra, y es la palabra presencia. La presencia de Jesús en tu vida. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y está usando aquí Jesús 4 pleonasmos. ¿Qué es un pleonasmo? Es una exageración sobre un hecho. Haz de cuenta que yo digo, vi a Armando, pues lo vi. Sí, ya, con eso basta, ¿no? Pero si te digo, vi a Armando con mis ojos, ¿Cómo? ya estoy utilizando un pleonasmo. O sea, lo vi con mis ojos. Claro que lo viste con tus ojos, pues si no con los ojos de otros. O sea, no, pero yo estoy diciendo, como decirte, lo vi con mis ojos. Ahora, un triple pleonasmo es, lo vi con mis propios ojos. O sea, y si son 4 ples, lo vi con mis propios ojos, con estos mismitos. O sea, estás sobreenfatizando, o sea, no quieres que se tome a duda. O sea, yo es exactamente a él, a nadie más, sino a él lo vi.
Pues Jesús usa 4 pleonasmos aquí. Fíjense, gramaticalmente es una oración equivocada. Tú metes esto en el Word y te marca un error gramatical. Ahora que ya te checa y te dice error gramatical sobre énfasis se está utilizando un que se llama pronombre donde ya está implícito. Claro, bastaría con que allí nada más dijera esto, porque donde están 2 o 3 congregados, estoy. Ya, ¿no? 2 o 3 congregados, ahí estoy. Ah, no, pero dice, en mi nombre. Pues está hablando él, dice, pero en mi nombre. Allí, dice, allí, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo se llama Eugenio Derbez? Sí, Eugenio Derbez, con su personaje ¿cómo se llama? El sabio, ¿no? El maestro. No, otro. Otro ese de que lo ahorcan, el óigame, ¿no? Que va a un súper y agarra un bote de jugo, lo abre y empieza a tomar. Le dice, oiga, ¿qué hace? Lo que aquí dice, ¿qué dice ahí? Consúmase aquí. Si dijera consúmase allá, me iría yo para allá, pero dice consúmase aquí. O sea, pues allí, fíjate, llevan 3, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí, y luego dice estoy. Y luego yo, pues ya dijiste estoy, ya dijiste mi nombre, y luego dice en medio, o sea, como diciendo, ten por seguro que si 2 o 3 se congregan, yo estoy aquí, sin lugar a dudas, en medio, yo me hago presente y manifiesto. ¡Qué maravilla! La presencia de Jesús. Ahora te congregas cada domingo, pues tienes la recompensa del domingo. Y hay que esperar al siguiente domingo. Y muchas familias dicen, ay, qué bueno que mi hijo va a la iglesia, porque todo el día está cariñoso conmigo. Al lunes se le pasa, pero al siguiente domingo, ojalá, y cada domingo a mí me lo han dicho, nos lo han dicho, vengan a mi casa. Hace muchos años, un amigo muy querido. Y tanto nos insistía, dije, ¿qué? Está enfermo. No, es que cada vez que ustedes vienen, las cosas se calman entre mis hijos y mi esposa y yo. Digo, y bueno, ¿por qué no lo haces tú? O sea, yo tengo lo mismo que tú tienes. No necesitas de que alguien venga a tu casa a poner paz. Tú la puedes poner ¿cómo? Congregándote. Porque cada vez que te congregas, recibes el beneficio de la presencia de Dios en tu vida. Y esa presencia se hace manifiesta. ¿A través de qué? De que eres amoroso, compasivo, cariñoso, tolerante, tierno. El niño tira la leche. Tranquilo, hijito, yo también la tiraba cuando estaba chiquito, no te preocupes. Ah, pues la verdad de Dios, chamaco del demonio, te he dicho 1000 veces, eres un idiota. ¿Y qué pasó con la presencia? Pues es que no la adquiriste, no la trabajaste, no la procuraste para ti. ¿Y cómo la procuro? ¿Dónde la venden? No la venden, la regalan. Cada vez que nos congregamos, la presencia de Jesús se hace manifiesta en tu vida. Jesús está dentro de ti. Hay un pastor que ha escrito libros y es un pastor muy encumbrado y él cuenta esto. Y él dice que una vez en Cuernavaca, 2 ancianitas del pueblo que él sabía que ni siquiera sabían leer, vinieron y le dijeron, hermano, nos deja orar por usted para que sea bautizado con el Espíritu Santo, para que sea lleno con el Espíritu Santo. Les dijo, pero ¿cómo van a orar por mí si ustedes no saben leer? Y yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo. Estudié en Francia, estudié en Houston y tengo doctorado en esto y en el otro. ¿Ustedes qué van a orar por mí? Enojado. Se quedaron viendo los dos y se voltearon con él y le dijeron, bueno, entonces nos deja orar para que se le note. Dices que estás lleno con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está la amabilidad, la gentileza, la mansedumbre,
La apacibilidad, no que todos son gritos. ¿Dónde está? Pues tú no lo puedes obtener, nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, ¿cómo obtener la presencia de Dios? Congrégate. Si te congregas cada 8 días, hay de ti el miércoles o el martes, ya se te fue la unción, dicen, ¿no? Ya se apagó. ¿Sabías que el Espíritu se apaga dentro de ti? 4 más están en el Salmo 133. Abran su Biblia ahí. Y dice el Salmo 133, en el 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Luego dice el 3: es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y el versículo 4 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, fíjate, bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque a veces en la casa estamos juntos, pero cada quien en su rollo. El hijo con el Xbox, otro hijo allí con una hoja ahí, con unos crayones, la esposa en la cocina, el hombre frente a la tele, y están juntos, pero no en armonía. Cada quien en su rollo. ¿Saben qué es estar juntos en armonía? Lo que estamos haciendo ahorita aquí nosotros. Todos en el mismo Que estamos canal. unidos en torno a la palabra de Dios, leyendo lo mismo, escuchando lo mismo, considerando lo mismo. Eso es estar reunidos juntos en armonía. Y dice que es bueno y es delicioso. El segundo beneficio, dice allí el versículo 2. ¿Qué es lo que dice? Es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón. ¿Qué era ese óleo? Ese óleo era un aceite perfumado que se lo echaban y descendía por su barba, por sus vestiduras, y cuando la gente olía eso, decía: ya va a empezar el sacrificio. Porque discernían el olor. Hay ciertos olores que nos definen ciertas cosas. Por ejemplo, nadie llevaría flor de muerto a su casa, ¿verdad? Esas flores que se usan para los velorios, ¿no? ¿Por qué? Porque esas huelen a muerto. Y no que el muerto huela así, sino que ya el olor, dices, hay velorio, hay muerto. Pasas por una casa y hueles eso, aquí están velando a alguien, porque es un olor característico. Pasas frente a junto a un Kentucky y te da hambre. ¿Por qué? Porque, huele a pollo. O pasas frente a una panadería, huele a pan. El olor atrae o el olor repele. ¿Sabías que todos olemos? ¿Y olemos bien o olemos mal? Claro, si no te bañas, pues no hueles bien. En la cárcel hay unos que de plano no se bañan, hermano. Y cuando se te acercan, contienen la respiración y aleluya, gloria a Dios. Y dices: ay, Padre, gracias. Porque huelen. Y nadie se acerca a ellos. Es más, se sientan y 2, 3 se hacen para otro lado porque huelen muy mal. Nadie quiere estar con alguien que huele mal. ¿Sabías que cada vez que te congregas es como si te bañaras y te perfumaras? ¿No? Te bañas y te perfumas y la gente quiere estar contigo. Pero si no te bañas, pues no, ya estar de malas, míralo cómo anda. El segundo beneficio se puede resumir en una palabra que se llama gracia. ¿El primero cuál es? Presencia. La presencia de Jesús en tu vida manifiesta. Segundo es gracia. La gracia de Jesús en tu vida manifiesta, es como ese perfume que te atrae. Yo una vez que venía del Reclusorio Norte, en el tráfico allí, en ese tramo de aeropuerto para Zaragoza, haces como media hora en un tramo de unas 10 cuadras. Siempre es lo mismo, pero pues ahí viene uno. Y de pronto me llegó un aroma celestial. Y dije: qué delicia, qué cosa tan rica. Y empecé a ver de dónde viene. Y el carro que venía junto a mí, venía un papá con su hija como de unos
como de unos 12 años, traía las patas puestas así en el carro, como una niña, y estaba echándose un perfume, o sea, traía un perfume, y yo dije, es ese perfume, qué rico huele, ¿cuál será? Yo no sé mucho de perfumes. Yo siempre cuando me ofrecen ahí en las esas de los, pues de las plazas, siempre les digo que no, ahora les digo que sí, y no lo he encontrado. Me olió tan rico, en lo que dije, híjoles, voy a hablar con el Señor, y le voy a decir, oiga, con todo respeto, no se ofenda, por favor, ¿me pudiera decir qué marca es el perfume de su niña? Y en lo que estaba en eso, se arranca, ¿no? Y me pasa. Digo, chin, mira, lo perseguí esas 10 cuadras. Lo perseguí todo Zaragoza y nunca lo alcancé. Yo lo único que quería saber era qué perfume era para comprárselo en nuestro aniversario a mi esposa, ¿no? Y dárselo porque es algo que no he olido nunca. No sé qué. Cómprale todos. No, ni tiempo tengo para eso. Pero aprendí algo, que el olor te atrae. Es como un imán. Hay una película que es ficción, pero tiene mucho que ver, que se llama El Perfumista o algo así, que creó un perfume que hacía que la gente cambiara enfrente de él. La gracia de Dios es lo que va a hacer que le caigas bien a la gente o que le caigas mal a la gente. Y necesitamos la gracia. ¿Sabes que la mayoría de los aumentos en los trabajos es porque le caes bien al patrón? No porque seas muy bueno en tu trabajo. Yo he sido jefe y la neta, he visto, el perfil de este es de 100 y el de este es de 60, pero este me cae mal, este me cae bien, despedimos a este y nos quedamos con este y le doblamos el sueldo. Al fin y al cabo, le hago que aprenda lo que le falta, pero me cae bien. La mayoría de las contrataciones es por el feeling, por el, pues sí cubre todo, pero este no sé qué tiene, pero me cae bien. Sí. ¿Te imaginas? La gracia de Dios te va a dar ascenso en tu trabajo, va a hacer que vendas. Yo hay uno que siempre le compro 2 o 3 bolsas de papas. Ella sabe. Es más, cuando voy en el carro digo, chin, no está mi cuate hoy. No sé qué tiene. Es un chavo de unos 25 años. No sé qué tiene, pero me cae bien. Y le compro 3, 4, lo que pueda le compro, no porque necesite, le compro, porque tiene algo. Yo sé que tiene a Cristo. Nunca he tenido el tiempo porque es el paso así, pues, rápido, pero la próxima vez le voy a decir, oye, tú tienes a Cristo. Yo sé que me va a decir que sí. Uno de pronto ve a alguien y dice, algo tiene esa persona. Y te acercas, oye, que Cristo sigue, somos cristianos. ¿Por qué? Porque hay algo, o sea, se nota. Un día fui a hacer un trámite y me hacían falta, de las 10 cosas que me hacía falta como 4. Y vi que aquí le hacía falta una. Y dije, ching, yo, pues en la torre, pues ya, llego y esto, no lo traigo, y esto, no, tampoco, y esto, no, tampoco. Pásela y dije, ahorita me va a pedir dinero. Como es clásico, ¿no? Dije, pero yo le voy a decir que no, que porque yo soy cristiano y que yo no me presto eso. Dudando. Ya llega, me entrega todo y dije, ya, es todo, me dice, es todo. Entonces le dije, oiga, señorita, ¿por qué? ¿Por qué qué? Le dije, pues es que, pues esto me hace falta. Sí, dice, pero me cayó usted bien. Cuando yo trabajaba ahí en Puebla, en la Plaza San Pedro, siempre comía las tortas de acá afuera. Y un día me hicieron un daño. Dije, mejor como en Aurrera, con 15 pesos, pues comes menos en Aurrera que unas tortas de la calle. Dije, aunque sea un hot dog y una coca, ¿no? O sea, yo ahí trabajaba y tenía 1 hora para ir a comer. Ya fui, no había nadie, yo llegué, pedí un hot dog y una coca, 14 y tanto, pagué. Y luego llegó otro, quién sabe qué es lo que pidió. Ya estoy pues sentado esperando y de pronto ponen una bandeja con hamburguesa malteada, pero un montón. Me dije, pues ha de ser un pedido de otro, ¿no? Luego sale otra bandeja con el pedido de este otro y va y lo toma y me enojo.
Le dije, oiga, yo llegué primero, porque uno es bien peleonero, ¿verdad? Yo llegué primero, ¿qué? ¿Por qué? Y me hace, ¿por qué? Ese es suyo. Le dije, oiga, pero yo no pedí esto. Le dije, sí, había yo un samajodón, pero con tocino y todo. Le dije, ese es suyo, lléveselo. Pero no tengo para pagar. Lléveselo. Igual, o sea, no sé, o le recuerdo un hijo, un sobrino, porque hay una señora mayor. Me dice, me cayó usted bien, joven. ¿Usted aquí trabaja? Le dije, sí, en tal local. Ah, pues ¿por qué no viene aquí diario? Le dije, pero es que no me alcanza más que para un hot dog y una coca. No se preocupe, le doy el hot dog y la coca. Mira. Todos los días durante 6 meses fui, hasta que la cambiaron por otro lado. ¿No? Cuando llegué y estaba otro, pedí mi coca. Pero diario yo comía de todo, porque me decía, se iba siempre, me decía lo mismo y me cobraba 14, se llama 40, algo así. Le caía bien. Mira, caerle bien a la gente es la diferencia entre un empleo y otro. Es la diferencia entre que te vaya bien o te vaya mal en muchas áreas de la vida. ¿Quieres la gracia de Dios? Pues congrégate. ¿Cuánta gracia quieres? ¿Nomás para los domingos? Los domingos no emplean a nadie. Entonces la gracia de Dios todos los días. Congrégate todos los días. Mira, yo me congrego todos los días. Ahora, muchos dicen, y aquí es a donde quiero yo quitar ese velo. Es que no puedo ir a mi iglesia, no hace culto diario. No estoy hablando del lugar, estoy hablando de tu vida. Ahorita te estás congregando aquí, estás acumulando presencia, acumulando gracia. Y si te congregas hoy en la tarde o en la noche, acumulas más, y acumulas más, y más, y más, y más, y más. Yo procuro congregarme con mi esposa y con mis hijos. Algo tan simple como esto. Cada quien ore lo que tenemos que hacer, cada quien ora. Y luego ponemos una película, ponemos un video, ponemos una prédica. Como ya tengo adolescentes, ahí les pongo adelante porque yo les aburro. Entonces, como antes tiene a los jóvenes, le pongo a alguien de los jóvenes, y aún así les aburre, ¿verdad? Pero de todas formas, los congrego. Procuro orar con ella 15 minutos, 20, o sea, tampoco crean que es así 2 horas diarias, no. Me congrego con ella, 10, 15 minutos, oramos juntos. Después me voy, mi trabajo es congregar gente. Llego a la cárcel y congrego a la gente. ¿Se imaginan cuánta gracia, cuánta presencia de Dios acumulo para mi vida? Que me sirve para mi esposa y para mis hijos. En la oficina establecimos ya una regla. No empezamos a trabajar hasta que no hayamos hecho una reunión. Y no creas que es así la reunión con y con todo como acá, no. Cada quien lee un capítulo de los evangelios, luego ora cada uno y a trabajar. Hay una reflexión que les doy cuando estoy yo, son 15 minutos, 20 minutos. Y si vas a la cárcel, al hospital, al albergue, al eso, si congregas a otros, vas acumulando, y vas teniendo riquezas espirituales, vas teniendo más presencia de Cristo en tu vida y más gracia de Dios en tu vida. Tercer beneficio, dice allí el versículo 3, es como el rocío de Hermón. Este rocío es un fenómeno único en tierra de Israel. Es en todo el mundo, es el único lugar donde se da este fenómeno único. Para entendernos mejor, hay 2 lugares en el mundo que su geología impide la descomposición de los cuerpos. Son Egipto y Guanajuato. Entonces, que no es que está enterito, está muerto, pues está enterito, o sea, tiene los rentos, está todo feo así, ¿verdad? Pues está entero, tiene uñas, tiene, o sea, la tierra no lo descompuso, y es por las condiciones geológicas. Bueno, en Israel no llueve
Es una tierra desierta. Sin embargo, hay un fenómeno único en todo el planeta Tierra, que hay un rocío que sale de, no saben de dónde, así como no saben cómo es que la Tierra impide que se descompongan los cuerpos, y lo han estudiado. Pero bueno, en esa Tierra, ese rocío genera ríos, 7 ríos produce. Hay muchos ríos allá en Tierra Santa, tú dices, ríos, pues no hay agua, o sea, no cae agua, y todos esos ríos desembocan en el mar y en otras partes, y no hay nacimientos de agua, es el rocío, son esas gotitas que nacen allí y que riegan la tierra. Por eso es que Dios les dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Si hay leche es porque hay vacas, y si hay vacas es porque hay pasto, porque pues, si no hay pasto, ¿de qué comen las vacas? Que yo no entiendo cómo comen pasto verde y sale la leche blanca, no debería ser verde la leche, sale blanca. Yo cuando como carne sale de cierto color y cuando como pescado sale de otro color. Sale blanco eso. Le sale blanco. Bueno, y miel, ¿por qué había miel? Porque había muchas abejas. Y si habían muchas abejas es porque había muchas flores. El pasto de la casa, ¿cuántas veces lo hemos cambiado? 4 o 5 veces, y ya de plano, ya lo dejamos así. ¿Por qué? Nos dijo una vez uno que fuimos allá a Xochimilco, que el pasto que se da, y nos dijo, mira, el mejor pasto que le pongas, si no lo digas diario, no se te va a dar, así es el mejor pasto del mundo. El pasto requiere riego diario. Y tú ves en Tierra Santa unas colinas impresionantes de pasto verde que lo riegan, pues el rocío del mundo. Ellos han inventado un sistema de riego por goteo que los ha hecho los primeros productores de un montón de frutas y de cosas a nivel mundial. Pues es una tierra que, por eso todo el mundo quería esa tierra. No hay que trabajar casi para que se den las cosas en las horas, porque se riega solo, pero se riega por gotas. Este tercer beneficio lo podemos resumir en una palabra que se llama provisión. El primero, ¿cuál es? Presencia. El segundo, ¿cuál es? Gracia. El tercero es la provisión de Dios. Y estamos hablando de lo material. Porque las gotas riegan lo que se da en la tierra. ¿Sabes qué? No importa si tienes un buen sueldo, si no cuentas con la provisión de Dios, se te van a perder. Van a haber pérdidas, fugas, enfermedades te van a robar. Pero si te congregas, aumentas la provisión en tu vida y nunca te va a hacer falta nada. Congregarse es lo que dijo Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, comida, bebida, sustento, ropa, te vendrán por añadidura. Yo cada que acaba un año hago cuentas de todo lo que de Dios y me sorprendo, cada año me da más. Y digo, Padre, me diste administrar muchísimo dinero, pero mira cuánto dinero pasó por mis manos y lo pasé por acá. Y le dije hace unos años, obvio que es como una broma, porque yo sé que Dios no es así, pero le dije, Señor, mira, ¿por qué no te quitas de hazme un depósito por esta cantidad y añádele por la inflación un 15%? Y ya, el resto del año no te molesto, Señor. Pero sabes, Dios quiere que lo molestemos. Y yo le he dicho a Dios, ¿por qué no me lo das todo junto? Porque tiene que ser gotita, poquito, o sea, de poquito, pero te da, porque yo cuento de todo lo que me da el pan. El pan no me cuesta, tengo años que no tengo pan, no lo regalan. Entonces yo llevo pan para mi casa, mis hijos ya no comen, aunque me lleven las donas, ya no las quieren. Por tanto que ya, entonces debo de llevar por un tiempo, cuando llevo un pan de las arrebata, como somos los seres humanos, ¿verdad? Pero no compramos o sea, nada de pan y cuánto, pues tanto pan, tanto dinero de Dios, porque pero te lo va dando de poquito en poquito, y a veces te lo da
el mero día, 1 hora antes de que se cumpla el plazo, ¿verdad? Dice, no, ya no traigo, y llega el dinero. Así como el rocío de Hermón llega despacito, pero llega. Y sabes, nunca te... Ahora, ¿qué tanta provisión quieres tener? La provisión de Dios. 1:4. Dice el versículo 4. Porque allí envía Jehová que bendición. El cuarto beneficio es la bendición. Entonces, 1 es presencia. 2, gracia. 3, provisión. 4, bendición. ¿Qué diferencia hay entre la provisión y la bendición? Que la provisión es material, la bendición es espiritual, emocional. ¿De qué nos sirve tener un montón de provisión, comida y todo lo necesario para esta vida si uno no puede dormir bien, tiene que tomar pastillas para que duerma? ¿De qué nos sirve estar con miedo o estar con la congoja o con falta de armonía en el hogar? Yo cuando empiezo a ver que hay más roces entre nosotros, empiezo a ver más pleito, porque siempre los va a haber. Pero digo, necesito congregarme. ¿Para qué? Para obtener más bendición de Dios. Yo quiero armonía en mi casa. De pronto mis hijos se ponen unos rebeldes y contestan y les mandan y no te obedecen. ¿Qué está sucediendo? Y los más que los quieres aplacar, por lo menos que se aplacan. ¿Qué tienes que hacer? Congrégate con ellos, aunque no les guste. A veces esos 15 minutos, uno de mis hijos se pone así y se duerme. No importa, se congrega. Mientras esté en mi casa se congrega porque es mi inquilino. Y no paga renta, no pago renta. Así que te tiene que sujetar aunque no quiera. Pero aunque no quiera, es bendecido, porque no dice aquí que si lo haces de buenas o de malas. Cristo enseñó de uno, pero hizo de malas y hizo la voluntad de su parte. La bendición de Dios es la que enriquece. No todo lo que nos llega de provisión es bendición. Si alguien te regala una vaca, te imaginas, mira, aquí le regalo esta vaca para que no tenga problemas de leche. Híjole, te imaginas el problema con los vecinos. ¿Y popó qué va a hacer allí? ¿Dónde la vas a tener esa vaca? Mejor regálame una tarjeta de leche y cosas allá. Voy por mi leche, hermano. Es más bendición. Pero un rancho, dales una tarjeta de cosa. Hacen 4 horas. Dales una vaca, se les sirve. Regálame se llama caballo y me arruinas. Pero con un carrito, ¿no? Regálale a alguien un rancho, a alguien un carro, lo arruinas. ¿Dónde cargas gasolina? O sea, no es duda, darles un caballo, un burro, pero felices. Entonces, no toda provisión material es bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Si algo que te fue dado te causa, esta cosa mejor, suéltale. Aquello que no te trae paz no viene de parte de Dios. La bendición de Dios. No quisieras ver a tus hijos contentos, a tus hijos bien, enteros. Yo sí los quiero ver así. ¿Qué tengo que hacer para que la bendición de Dios llueva sobre mi casa? Congregarme, congregarlos, congregar a otros. Hacerlo todos los días, 15 o 20 minutos diarios. Ahora los días martes tenemos 2 horas en casa y los domingos tenemos otras 2 horas. Qué bueno, mientras más tiempo, más bendición, más acumulas. Y el número 5 está ahí en el 4, dice vida eterna. Puede ser que tú digas, no, pues si yo soy salvo. Porque está hablando que uno de los beneficios es la salvación. Ahora, ¿no te has puesto a pensar por qué Dios nos da tanto? Si nos congregamos, Dios nos da su presencia, Dios nos da su gracia, Dios nos da su provisión y Dios nos da su bendición. Vas a ser una persona dichosa, vas a ser una persona radiante y la gente que te rodea te va a decir, oigan, ¿y usted por qué tiene un montón de broncas y está usted contento, está usted bien? ¿Cómo le hace?
mira este Cristo. Y entonces vamos a poder ganar a otros para Cristo. Vamos a poder salvar. Y a Dios le agradó que la gente se salve por la locura de la predicación en la congregación. Y otra vez hablo, congregación no es el templo, es en donde estés. Te puedes tú congregar en un Vips, en un Oxxo, estamos en un parque congregados. Y gente, sobre todo de nuestra familia, se va a salvar. Van a decir, oye, ¿cómo le haces? Mírate cómo estás. Han pasado los años y esto pasa aquí. Y mira, estás, a pesar de lo que te sucede, estás bien, estás contento. Pues sí, porque tengo a Cristo, porque mira, y lo ganas para Cristo. Y a los aquí. Y a los vecinos. Entonces, amados, yo les quiero animar. Los que tienen iglesia en su casa, no dejen de congregarse en su iglesia en su casa. Pues que nadie viene, pues tu esposa anda bien. O tu gato anda bien, que se acuérdate con tu gato. Sí, que quedaron su parejita. Agarra el gato, ponla allí, vamos a hacer la vigilia. Congrégate por teléfono, háblale a alguien. No un celular que está haciendo otra persona, ¿no? Lo fijo, oye, vamos a congregarnos y ya horas, lees. Y ya mira que esto, ya. Y ahora con los medios electrónicos que hay, congrégate por Facebook. No, haz una reunión de iglesia con alguien de Argentina y con alguien de España y es una iglesia internacional. ¿No? O por ese con el iPad, ese nuevo FaceTime, que le pones allí un botón y sale la casa de otros países. Es increíble. O sea, hay tantos medios para congregarnos. Y en la tele hay un canal que una predicación, y ahí siéntate, oiga, y que la hace, mira, examinado todo, reitero que es bueno, ya no te gusta escuchar. Ay, pero ya ni siquiera nada hay bueno. Escucha, congrégate. No te dejes de congregar. No dejes que el diablo te gane la batalla que estoy peleando con mi mujer. Pues me congrego para que se nos quite el todo. Es una bendición porque si nos peleamos en sábado o el domingo ya no tenemos el mismo caído. Yo no tengo que contentarme. Si lo que le voy a decir aquí, pues güey, o sea, es una bendición. Y si no quieres, pues congrégate solo. Háblale a alguien. Pues los que tienen hijos, son hijos chiquitos, congréguenlos. Parece que no les gusta, pero sí les gusta. Cuando yo veo que oran, ya cuando ya estamos orando, ya uno oye lo que hay en su corazón y cómo oran. Y Dios va haciendo la obra, como queremos que haya estas 5 cosas en casa. Si no nos congregamos o creemos que hay que ir a la iglesia para congregarnos. Los que tienen novio o novia, pues por teléfono. No, es que me veía con ella. Decías que no me congregaste. Cada vez que me veía blanques. Cuando éramos novios blanques, si no leíamos juntos, ya nos está diciendo. No leíamos las palabras. ¿Cuántos capítulos leías de YouTube? 40. Si la dejabas hablar, 40. No, yo solo hicimos un trato que todos los días a las 6 íbamos a congregarnos juntos. Ella en su cuarto a mi Biblia y en espíritu y en verdad. Pero así la llaman, no hay que escándalo como venía. Pues sí, pero fíjate que sí, o sea. Pero así ha pasado, entonces los novios procuren congregarse, por favor. Los casados, sí estamos juntos, pero congregando. Amén. Los jóvenes pueden hacerlo con sus padres y si no quieren, yo empecé nadie en mi casa que quería, pues me juntaba con otros jóvenes que sí querían. No había internet en mi tiempo, sino por internet.
Pero sí está claro, ¿verdad? Entonces, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Dios, hoy descubriendo, Señor, nosotros hemos confirmado que nos tenemos que congregar todos los días, Padre. Gracias por la bendición de un lugar en donde otros se esfuerzan, como hoy, Señor, que muchos se han esforzado, Señor, para que tengamos la música, los aparatos, las sillas y todo eso. Pero no es absolutamente necesario, Señor, para congregarnos todos los días, Padre. Permite, Padre, que lo lleguemos a entender y que lo hagamos por nuestro bien, Señor. Que veamos una oportunidad, una bendición, que veamos un aumento, Señor, en tu presencia, en tu gracia, en tu provisión, en tu bendición, en la salvación de los que nos rodean cada vez que nos congregamos. Que vamos aumentando el poder tuyo en nuestras vidas.